También le vamos a pedir en orden a los niños de la escuela dominical que puedan ir a su sala. A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a estar hoy día terminando este capítulo 11, ha sido extenso. Versículos 27 en adelante. La lectura, por tanto, es Primera Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 34. Dice así la palabra de nuestro Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermano, tome asiento. Antes de comenzar, ¿cierto?, la predicación de este sermón, recordamos nuestros servicios. El día miércoles 8 p.m. tenemos reunión de oración, están todos cordialmente invitados. Día viernes 8 p.m. también tenemos estudio bíblico. Y hoy día entonces también desde las 11 de la mañana guardando el día del Señor, con actividad durante todo el día. Amén. Ahora bien, yendo ya a este sermón, el cual se titula Cenar indignamente. Solamente quizás para introducirnos a este tema, sabemos que la semana pasada nosotros estuvimos hablando de los versículos anteriores, donde el apóstol Pablo hace una exposición, podríamos decir, una explicación a los corintios de lo que era la verdadera Santa Cena. O sea, qué significaba esto, para dónde apuntaba, qué es lo que implicaba, cómo se debía observar. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Se introduce el apóstol Pablo entonces con esto y ahora resuelve, o podríamos decir, culmina el texto haciendo una exhortación particular, que es la que nosotros hoy día vamos a tratar de profundizar. Amén. Para eso entonces nos vamos al texto, que dice así, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Como ya dijimos, el apóstol Pablo había hecho, ¿cierto?, una explicación de esta ordenanza. Él había explicado qué significaba el pan, dónde apuntaba esto. Quizás lo hablamos con detenimiento la semana pasada. Si alguien no escuchó el sermón de la semana pasada, puede buscarlo en las redes, ¿cierto?, ahí en nuestra página. Está explicado este texto anterior, pero básicamente nosotros sabemos que no basta con decir que el pan de Cristo es el cuerpo y la sangre, el vino es la sangre. Estas cosas apuntan a algo mucho más importante, mucho más profundo. ¿Ya? Esto es exhortación de la semana pasada. Ahora bien, el apóstol entonces ahora comienza a exhortar a los corintios casi como a modo de amenaza, poniendo una advertencia. Es derechamente una advertencia grave. ¿Qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? Que el que coma indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Esto quiere decir, hermanos, que básicamente aquel, y esto quizás lo dejamos ahí al margen, aquel que cena indignamente se está haciendo culpable a sí mismo de tanto el pan y el vino, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo. En otras palabras, está básicamente crucificando a Cristo de nuevo, está golpeando a Cristo de nuevo, está derramando nuevamente su sangre. Este es el sentido de la advertencia. El apóstol Pablo usa estas palabras para decirle, hermanos, tengan cuidado.
Y ojo, que este cuidado es para los que cenan indignamente. Los que cenan indignamente están atentando contra Cristo mismo. Tengan mucho cuidado. Esto entonces a nosotros nos lleva a reflexionar en algo. Nos lleva a reflexionar en que justamente hay una regla o hay una condición para que las personas puedan cenar. No cualquiera puede cenar. Hay una condición para cenar. ¿Cuál es la condición para participar del pan y el vino? Ser digno. El título se llama cenar indignamente, ¿cierto? Entonces, creo yo que en la mente de cualquier persona que va oyendo este sermón dice, bueno, aquí yo me estoy enfrentando a una cosa que tengo que empezar a reflexionar. ¿Seré digno? ¿Seré indigno? ¿Me estaré enfrentando con dignidad a esta celebración? Es importante meditar en esto. ¿Por qué? Porque si una persona se entiende así indigna, después vamos a ver lo que es indigno e indigno, pero una persona que se ve a sí misma como indigna, tenga mucho cuidado de cenar, no lo haga. Porque como dice el apóstol, está comiendo juicio, bebiendo juicio. ¿Qué sigue diciendo el apóstol? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo aconseja a los corintios que deben examinarse a sí mismos. Sí, sin lugar a dudas. Este es un llamado, hermanos, para toda la iglesia, todo aquel, porque hoy día estas casualidades que se notan, ¿cierto? Hoy día vamos a celebrar la cena del Señor, hoy día vamos a cenar. Es un llamado para todos los que están acá. ¿Debe examinarse antes de participar de la cena? Sin lugar a dudas. Pero todavía no sabe qué tiene que examinarse. Ojo con esto. Hay que examinarse, pero hay que ver qué tipo de examen me voy a hacer. ¿Por qué? Porque muy probable es que en nuestra cultura católico-romana, muy religiosa, nosotros tendamos a examinarnos a nosotros mismos en virtud de nuestras propias pruebas, de nuestras propias obras, mejor dicho, de nuestras propias vivencias. Y vamos a darnos cuenta de que ese no es un elemento de prueba. No hay que examinar eso en sí. No estoy diciendo, hermanos, que ahora, bueno, usted ahora hace lo que quiere y cene. No estoy diciendo eso. Pero mis obras en sí no me dan la dignidad para cenar. Esto tiene que tenerlo muy claro. Sus obras no son las que nosotros tenemos que examinar. Es que, ¿qué sucedió? Que hoy día en la mañana salí apurado, no sé, le toqué la bocina a alguien enojado y llegué, entonces no puedo cenar. Esto generalmente pasa en contextos muy religiosos, donde derechamente hay una visión misma de mis propias obras y de la dignidad que yo a mí mismo me doy para ser partícipe de la cena. Eso lo vamos a dejar sentado, que no es así, hermanos, no es así. La dignidad, bajo ningún punto de vista, se la va a dar usted. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero si el apóstol Pablo dice, examínense, hagan un examen, y después de ese examen, dice ahí entonces así coma así del pan y beba de la copa. ¿Está diciendo entonces el apóstol Pablo que basta con examinarse para comer? No. Obviamente se puede inferir que si tú te examinas y te ves que eres digno, come y bebe. No basta solamente con examinarse, ¿cierto? No basta solamente, me examiné, ya soy digno o no digno, porque dice ahí coma y beba, voy a hacerlo igual. No. Ya la advertencia está hecha en el versículo anterior. Si usted come indignamente, come juicio. Examínese. Si usted se encuentra digno, coma y beba. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahora bien, es importante, hermanos, no despegarnos del contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los hermanos corintios, observaban este tema de la cena de una manera muy imprudente, muy irrespetuosa, muy irreverente, egoísta, ¿cierto? Cargada de malas prácticas. Él está diciendo a ellos, oigan, ojo, lo que ustedes están haciendo como cena en primer lugar está mal, esto ya lo hemos visto en el sermón anterior. Está pésimo, está muy mal hecho. Ahora está la forma correcta, esto es, ¿ya saben cuál es la forma correcta? Ahora evaluémonos. Mirémonos a nosotros mismos y veamos si es que estamos cenando correctamente y si es que no. Y si no está haciéndolo bien, hágalo bien. Y si es que no es digno, no cene. Ojo con estas cosas.
El apóstol sigue entonces poniendo carga sobre ellos para decirles tengan consideración. Esto no es trivial. Esto no es solamente comer, no es una junta de hermanos para pasarla bien. No, no, no. La cena tiene algo importantísimo. Y esto lo explica el apóstol Pablo en el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, vuelve a decir entonces esto, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ya que el apóstol Pablo entonces nos dice a nosotros a qué se refiere con ser indigno. Pone una coma, ¿cierto? Y ahí explica. El que come y bebe indignamente, y ese indignamente significa sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos amados, la palabra utilizada para discernir es la palabra griega diacrino, que quiere decir separar, discriminar, distinguir, examinar. Y esto, hermanos, lo explica de esta manera el apóstol Pablo, porque si nosotros recordamos y volvemos a lo que ellos hacían, recordamos que ellos hacían un ágape, ¿no? Juntaban la comida, o sea, traían comida X, y ahí entonces después cenaban, como que lo mezclaban. Como que ya no se separaba si es que había una copa de vino que se tomaba o si era parte de la cena. No había una separación si es que el pan que se estaban comiendo era pan para alimentar el cuerpo o derechamente se estaban comiendo el pan de la cena. No había una discriminación, no había una separación respecto a estas cosas. Y esto entonces apunta al entendimiento y darles a entender tanto a los corintios como a nosotros que el pan que comemos ahí no es lo mismo que el pan que comemos normalmente. No apunta a lo mismo, no significa lo mismo, no se puede mirar de la misma manera. En otras palabras, no podríamos tomar este pan y decir, bueno, comamos pan porque está en la cena. No, 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 no. El apóstol Pablo está diciendo, tienen que discernir. Una cosa es alimentar el cuerpo, comer y hacer todo lo que ustedes quieran para compartir. Y otra cosa muy diferente, separada, distinguida, aparte, es el cuerpo y el vino, o sea, el cuerpo y la sangre que se usa para la celebración de la cena. Apunta a entender que son cosas diferentes. Ya sabemos, y esto lo hemos conversado muchas veces, que en cuanto al alimento son lo mismo, no hay una transustanciación, no hay un cambio, no hay una consustanciación, no hay nada. Es pan, pero debe observarse, debe entenderse de una manera diferente. Esto ya apunta al apóstol Pablo. Y ahora, ¿qué quiere decir entonces? ¿Qué sería no discernir el cuerpo de Cristo? No discernir el pan, no discernir el vino. Es derechamente no entender el sentido profundo, que ya lo vimos la semana pasada, que realmente tienen estos elementos. Porque estos elementos tienen o apuntan a unas verdades preciosas y profundas. Comer sin discernir esto es básicamente no entender lo que está haciendo. Y por ende, hermanos, y aquí podemos hacer una extensión. Si tú no disciernes el pan en su profundidad y el vino en su profundidad, que nosotros la semana pasada hablamos largo de esto y dijimos, esto apunta al evangelio de Cristo, a la obra redentora de Cristo. Si tú no entiendes, no puedes separar, no disciernes que esto apunta derechamente al evangelio, debes preguntarte realmente, ¿tú has creído en el evangelio? ¿El evangelio lo entiendes? ¿Realmente lo has abrazado? ¿Lo has recibido en tu corazón? ¿Has creído realmente en este evangelio? Porque, hermanos, esto es algo que quizás algunos podrían decir, bueno, estas cosas aquí no suceden. Sí suceden en todos lados. Personas que no entienden el evangelio, que no saben qué implica, qué significa el pan y el vino, vienen y participan de la cena sin siquiera ser creyentes. Sin siquiera ser creyentes. Y por tanto, nosotros podríamos quizás relacionar esto y decir que aquel que es creyente debe discernir, debe entender realmente para dónde apunta el pan y el vino. Al evangelio de Cristo, a la obra de Cristo. Y esto para nosotros, de una manera, podría darnos a entender
de que la dignidad de la cual habla el apóstol Pablo se refiere justamente a aquellos que sí disciernen, a aquellos que sí son salvos, a aquellos que no trivializan, ¿cierto?, la cena del Señor, aquellos que consideran realmente lo que significa cenar en el Señor. La dignidad, por tanto, no es dada por nuestras obras, sino por lo que creemos. La dignidad, vuelvo a repetirlo, no es dada por nuestras obras. No significa que si usted en la mañana se venía con su esposa en el auto y pelearon y llegan aquí enojados, no pueden cenar. Porque la dignidad, para que usted cene, no se la da su relación con su esposa. ¿Qué le da la dignidad a un hombre para que pueda cenar o para ser partícipe de la cena del Señor? Cristo. Cristo nos hace dignos. Cristo nos da la dignidad. Y lo hace por medio de su obra, por medio de ser partícipes de Él. No nos olvidemos, hermanos, que cuando nosotros cenamos, estamos diciendo que estamos unidos a Cristo. Los verdaderos creyentes, los creyentes, hermanos, están unidos a Cristo. Cristo está en ustedes, en mí, está en nosotros, en los que creemos. Y es Cristo el que, por tanto, nos da esa dignidad para poder cenar. Ahora, ¿cómo se manifiesta entonces esto? ¿Cómo yo podría examinarme, examinarme a mí mismo y decir, ¿seré digno o no seré digno? Esta es la forma correcta de examinarse. Recordemos, no sus obras, sino que examine lo que cree. El examen del cual el apóstol Pablo habló anteriormente debe ser mirar en su corazón y decir, ¿soy creyente de verdad? ¿Sé lo que significa el pan? ¿Sé lo que hizo Cristo en su cuerpo por mí? ¿Sé lo que significa el vino? ¿Sé lo que implica la sangre de Cristo por mí? ¿Lo entiendo? ¿Lo he abrazado? ¿Realmente tengo fe? Cuando usted haga ese examen y diga, sí, yo soy creyente, entonces, bueno, cene, porque la dignidad se la ha dado Cristo. Pero si usted dice, la verdad que no sé, no estaría seguro, el apóstol entonces le dice, no cene. No lo haga, porque juicio puede traer para usted. Fíjese que el apóstol Pedro nunca dice en ninguna parte, dice que el que no cene va a traer juicio de Dios. No dice nada. Si usted no cena, no va a pasar nada con Dios. No va a ser ni más ni menos. Ojo. No se sienta comprometido tampoco por el que dirá, ¿no? Ni de parte de Dios. No. El apóstol Pablo nunca pone una advertencia para los que no cenan. Pone advertencia para los que cenan indignamente. Entonces, si usted en su corazón no sabe si es salvo, no sabe si es que realmente tiene fe, porque entendemos que los procesos de conversión en diferentes personas se extienden, hay procesos en los cuales va pasando, hay personas que vienen a la iglesia y empiezan a venir. Yo le recomendaría de manera personal que si usted no tiene una certeza de salvación, no lo haga. Si usted no tiene certeza de salvación, no cene mejor. ¿Para qué? Para que actúe con prudencia. Sea prudente. ¿Por qué? Porque la advertencia está en la Escritura. Y el apóstol Pablo entonces le dice a los corintios, por haber cenado indignamente, muchos que han comido juicio para ustedes mismos, dice versículo 30, por lo cual hay muchos debilitados, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El apóstol Pablo hace referencia justamente entonces a sufrimientos que muy probablemente los corintios hayan estado pasando y han vivido. Recordamos que el apóstol Pablo fue el que básicamente inició esa obra en Corinto, ¿no? Y conocía a los hermanos. Sabía que algunos habían muerto, otros estaban enfermos, otros estaban debilitados, y el apóstol Pablo, sin ningún miramiento, dice, eso es juicio de Dios. Le echa la culpa, y eso lo hace el apóstol Pablo de manera directa. Los que han muerto de alguna manera, los que están enfermos, debilitados, es por causa de que han cenado indignamente. Alguien podría decir, bueno, el apóstol Pablo como que
se está arrancando con los tarros, no creo que sea así. Hermano, ¿qué vamos a decir nosotros? Lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es que es apóstol, pues, hermano. Nosotros miramos y aprendemos de lo que él dijo. Y si lo dice es básicamente porque él entiende de que detrás de esto hay una verdad que es, incluso podríamos decir, dura. Es una realidad. El juicio de Dios está ahí para caer en caso de sobre los que cenan indignamente, los que de alguna manera trivializan algo tan precioso como el sacrificio de Cristo, porque no se olvide esto. Trivializar la cena del Señor es trivializar lo que esto representa. ¿Y qué representa la cena del Señor? El sacrificio de Cristo, ¿cierto? Cuando alguien, no sé, pues quema una bandera, si alguien quema la bandera de Chile, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Está haciendo una afrenta contra todo lo que es el país y lo que representa. Bueno, cuando usted hace una afrenta o dice, o toma, trivializa la Santa Cena, usted está diciendo, el sacrificio de mismo, el mismo de Cristo no me interesa. Y eso es una afrenta derechamente a Cristo. Por eso el llamado del apóstol es grave. Consideremos, examinémonos a nosotros mismos para que realmente podamos cenar de manera prudente, sin traer el juicio de Dios. Ojo con esto, no estoy diciendo, y obviamente tengo que aclararlo porque estamos siempre expuestos a las literalidades. No estoy diciendo que si usted alguna vez ha cenado indignamente, se va a morir en cualquier momento. O se va a enfermar, sí o sí. No, hermanos. La verdad no lo sé. Yo no sé, derechamente, si es que Dios efectivamente va a hacer ese juicio sobre aquel que cena indignamente. Ahora, ustedes tienen el peso de esto, ustedes ahora lo saben. Ojo con esto, porque el apóstol Pablo está haciendo esta exhortación aquí a los corintios, no sabemos si se la hizo antes. Alguien podría decir, pero es que yo cené, pero no sabía. Nosotros tampoco sabíamos si los corintios sabían. Lo que sí sabemos es que los corintios habían cenado indignamente y algunos habían muerto y algunos estaban enfermos. Ahora, para nosotros, desde ahora en adelante, quizás podríamos decir, bueno, en esta iglesia ya todos saben que cenar indignamente puede traer juicio, puede traer un juicio de Dios. Y digo puede porque no es seguro, puede que no pase nada. Yo no sé, el Señor es soberano, el Señor advierte, sí, para que nosotros consideremos estas cosas. Siguiendo con el texto, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. En esta misma línea del apóstol Pablo de hacernos reflexionar sobre cómo nos acercamos a la cena del Señor, él viene y nos dice entonces, si es que nosotros, hermanos amados, nos examinamos a nosotros mismos y hacemos un juicio correcto, si nosotros hacemos un juicio correcto al examinarnos, no tenemos por qué ser juzgados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, meditando en este tema de la salvación, meditando en el tema de que si que creo en el Evangelio, digo, no soy creyente, entonces no voy a cenar, el juicio de Dios no va a venir. Ya le dije, no va a pasar nada. El Señor no condena a quienes no cenan. El Señor advierte sobre aquellos que cenan indignamente. Ahora, si nos examinamos bien a nosotros mismos y entendemos que sí somos salvos y cenamos, podemos también cenar con libertad sabiendo que tampoco seremos juzgados. Porque recordemos que si nosotros si hemos abrazado el sacrificio de Cristo, si nosotros creemos en Cristo, si nosotros realmente somos salvos, y esto es algo que el creyente lo sabe, entonces cene con libertad. Y cénelo de una manera, con una observación correcta, con una solemnidad, con una reflexión, contemplando el sacrificio de Cristo. Recordamos que esto todo se hace para recordar a Cristo. Hagámoslo correctamente y será realmente una tremenda bendición para los cristianos que lo hacen. No hay juicio de Dios. No hay juicio de Dios. Por otra parte, si el juicio está mal dado,
y seremos juzgados por Dios. El apóstol Pablo dice, vamos a ser castigados por Dios. El apóstol, por medio de estas palabras, nos dice claramente que esto no es algo trivial, y esto que yo creo que quizás es algo que con lo que debe quedarse. La cena del Señor no es una trivialidad, no es una simple ceremonia, no es así, hermanos. Lamentablemente nosotros, yo creo que todos venimos de contextos donde la cena del Señor ha sido muy mal enseñada, muy mal practicada. Derechamente nosotros venimos mucho de contextos católicos, romanos, donde tú podías derechamente participar de la, ya ni me acuerdo con el nombre, pero comulgar, creo que era la palabra, no sé. Después de confesarte, yo me confesé cuando tenía como 10 años, hermano, ante un curita, eso decía. El curita decía Ave María Purísima y usted decía, católico, ¿sabe lo que es decir? Sin pecado concebido. Cuando la Virgen María no tuvo pecado, bueno, todas estas cosas son católicas. Y después usted podía ir a hacer la fila para participar de la cena. Una aberración, por favor. Una aberración. Todo lo que implica la cena católico-romana es una aberración. Para nosotros, ¿cierto? Que ya podemos entender esto, es algo muy solemne, hermanos, es algo muy importante. Dios pone ahí advertencias fuertes. El apóstol Pablo dice, si es que nosotros no nos examinamos bien, ¿cierto? Caemos incluso castigados por el Señor, y dice para que no seamos condenados por el mundo. O sea, muchas veces, hermanos, nosotros, por el que dirán, comenzamos a hacer cosas, por ejemplo, cenar, por el que dirán, para aparentar quizás, no sé, ser santos, espiritualidad. El apóstol Pablo entonces hace una advertencia. No podemos engañar a Dios. Quizás podemos engañar a los hombres, podemos engañar al mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo entonces, por medio de esto, decir, no, es que imagínate si no ceno. ¿Qué pasa si ahora vamos a cenar y el del lado me ve que yo no estoy cenando? Me va a mirar, va a pensar mal de mí. Entonces, para que no piense mal de mí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cenar igual. Siendo que usted quizás engañó a los hermanos, pero a Dios no lo engañó. Y ojo con eso, porque puede traer juicio de Dios. Hermanos, esto es algo realmente importante, realmente serio. Es absurdo. Y por lo demás, imagínense en esto. El Señor ya está advirtiendo de juicio aquí, ¿no? Si usted dice, mira, yo quiero que los demás vean que yo estoy cenando, entonces yo voy a cenar igual. Uy, qué espiritual. Engañé a los demás, no engañó a Dios. ¿Y qué pasa si Dios trae juicio sobre usted? En un caso de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si viene una enfermedad tarde o temprano se va entonces a saber que quizás usted fue, podríamos decir, objeto del castigo de Dios por tratar de engañarlo? Y eso sí que sería algo que el mundo va a condenar y a juzgar. No caigamos en eso, hermano. Es absurdo. Nosotros tenemos que estar en paz con Dios. Con Dios. Nuestro examen debe ser de frente a Dios. Ojo, vuelvo y repito. Usted va a pecar, hermano. Usted va a seguir pecando, va a cometer errores. Fíjense que uno de los grandes problemas de muchos cristianos es pensar que usted no va a caer en cierto tipo de pecado. No, es que yo nunca voy a caer en eso. Usted entonces no conoce su corazón. Porque por muy creyente que sea, sepa bien que su carne está condenada, está gobernada por la ley del pecado. Y en el momento que usted menos se dé cuenta, va a caer en un pecado aberrante. Ojo que el que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Ojo con pensar que usted, porque ahora es muy espiritual y lleva mucho tiempo en la iglesia, no va a caer en ciertos pecados, porque, hermanos, se va a pegar un porrazo y se va a caer feo y eso le va a doler.
El llamado a todos los cristianos siempre estar atentos. Por eso el Señor dice, velad. Velad, hermano. Estén atentos. Hagan vigilia. No es que se queden toda la noche hablando, sino que estén vigilando. Como dice el proverbio, el avisado ve el mal que huye. Tenga cuidado, no se confíe. ¿Qué quiero decir con esto? Que creyentes, verdaderos, genuinos, también se van a caer. Pero eso, incluso eso, no lo hace a usted indigno. Porque nunca la dignidad ante los ojos de Dios ha sido ganada por sus obras. Nunca. Por ninguna obra. Por la obra perfecta de Cristo, sí. Y esa ya se cumplió de manera perfecta y ha sido atribuida a nosotros por medio de la fe. Nosotros, por creer, somos dignos. Por creer, Dios, el Padre, ve nuestras obras y las considera dignas. No por nuestras obras que nosotros hacemos. Quizás nuestras continuas obras nos pueden hacer reflexionar en si es que somos o no somos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si usted continuamente vive en pecado y lucha con el pecado y le gana el pecado más de lo que usted vence, y eso a usted lo hace reflexionar y decir, es que puede que tú no seas, eso es otro tema. Eso es otro tema, esa es otra situación. Pero no puede ser traída a la cena del Señor para decir, es que yo me he portado mal y no, entonces no soy digno. Ojo con esto. La dignidad la da Cristo. Usted preocúpese si discierne bien el pan y discierne bien el vino. El apóstol Pablo entonces va a concluir con un llamado a los corintios y les dice así: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si nos fijamos aquí, el apóstol Pablo, después de haber hecho una exhortación súper firme, o sea, advertencias del juicio de Dios, los llama hermanos míos. Hermanos míos, cuando ustedes se reúnan a comer, espérense. Cuando ustedes se reúnan al ágape, ya sabemos que contextualmente se reunían al ágape a comer, sabemos lo que no hacían, ¿cierto? No se esperaban, por lo menos comía cualquiera, se llenaban, no le importaba lo otro. Pero aquí le dice, espérense. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el consejo real que hay detrás de esperar a alguien? ¿Por qué yo, como hermano de una iglesia local, tendría que esperar a alguien que quizás no tiene comida? ¿Por qué yo tendría que hacerlo? ¿Qué es lo que debe haber en mí para que yo considere negarme a mí mismo de mis placeres, de mis deseos, de lo que me corresponde por derecho? ¿Qué es lo que me hace a mí negarme de eso en beneficio de otro? El otro que viene tarde, que no merece que yo lo espere, porque se retrasó, porque es un irresponsable. ¿Qué debe haber entonces en el creyente que lo haga entonces tomar esta decisión? Amor, por favor. Amor. El apóstol Pablo está llamando a los corintios a que se amen. Porque ¿qué hay detrás del amor? Y no de este amor de mariposa en la guata que nosotros sabemos que ese no es el amor descrito en la Biblia. Ojo con esto. Os estoy llamando a que los hermanos se enamoren de los hermanos, bajo ningún punto de vista. Eso sí que no. No, amor ágape. Un amor de entrega, ¿cierto? Un amor de morir a mí mismo y despojarme quizás como se despojó Cristo. Pensar en los demás. Cuando yo amo, hermanos, yo empiezo a considerar a los demás. El apóstol Pablo dice, considera a los demás como superiores a sí mismo. O sea, yo, de alguna manera, empiezo a mirar a los demás y digo, bueno, estas cosas son importantes. No es que no vale nada, mi hermano, es alguien importante. Es alguien por el cual vale la pena que yo haga ciertas cosas. Yo por ese hermano, que antes pensaba que no valía ni un peso, si es que esa persona es realmente importante para mí, yo empiezo a hacer cosas por él. Porque vale mucho para mí, ¿cierto? Quizás si nosotros vemos una persona caminando por la calle y la va a atropellar a alguien, y si nosotros podemos salvarla, ni lo conozco, por hermano, no me interesa. Nosotros le va a gritar, sale.
Pero si es su hijo, si es su hijo, va a correr, por más, ¿cierto? Y no le va a importar lo que le pasa a usted, sino que va a correr con tal de salvarlo. ¿Y por qué? ¿Porque tiene mariposa en la guata? No, hermano. Porque ese hijo para usted es importante por el valor que tiene para usted. Ahora la pregunta entonces para esto, ¿qué valor tiene la iglesia, amado hermano, para ti? Porque el apóstol Pablo aquí llama, ¿cierto?, a los hermanos a que se esperen los unos a los otros, a que esperen a su hermano, que consideren a su hermano cuánto debería valer un hermano corintio, pobre, quizás esclavo, para un hermano corintio rico, adinerado, que tenía todo para comer y que tenía el derecho para comer, y ojo con esto, eran sus cosas, porque eran sus cosas, él las había traído, él se las había ganado con el sudor de su frente, ejerciendo su derecho, porque esta persona entonces ahora era llamada por el apóstol Pablo a considerar a un esclavo que llegaba tarde porque más encima no lo dejaban salir. Estaba llamando a que valoráramos al hermano, o sea, derechamente estaba haciendo eso. Y esto es una aplicación quizás muy, muy pertinente para cada iglesia, para cada hermano. Mirar a los demás y pensar en los demás, morir a mí mismo por los demás, porque derechamente eso es una muestra de amor. Y si nosotros pensamos en el segundo mandamiento, pensando cuando Cristo le preguntaron cómo resumiría la ley, él habló de 2 mandamientos y de nada más. Porque derechamente los 10 mandamientos apuntan a 2 direcciones, ¿no? Los 10 mandamientos apuntan para arriba y para los costados, para mi entorno. Y Cristo lo resumió de esta manera. Ama a tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, ¿cierto? Para arriba. Pero y para un lado, ama a tu prójimo como a ti. El hermano corintio, ¿cierto? Cuando se comía toda la comida y no esperaba al otro, ¿estaba amando a su prójimo como a sí mismo? No, hermano, amaba su puro estómago, amaba sus necesidades, su satisfacción de necesidades, sus placeres, más que a los demás. Aquí el apóstol le dice, no espérense. Espérense los demás, porque lo que debe haber en torno al ágape, que básicamente quiere decir amor, es justamente amor. Pues. Si ustedes se van a juntar para amarse, entonces ámense. Y amar, hermanos, no puede ser, no existe, si es que yo no estoy dispuesto a negarme a mí mismo. El cristiano que ama debe negarse a sí mismo. Negarse a todas las cosas que él crea por derecho que tiene. Puede tener muchas figuras, pero debe ceder a los demás por beneficio de los demás, debe compartir a los demás, debe ser más paciente, hermanos, misericordioso, perdonador, considerado, amable, afable. Esto debe ser así, hermano. De hecho, Jesús habló de este principio en Mateo 9, ¿cierto? El que quiera ser mayor de ustedes debe hacerse siervo de los demás. ¿Y cuál es el siervo? El que se humilla, hermano, el que está más abajo, el que se entrega para servir a los demás. Ese va a ser el más grande en el reino de los cielos. No el más visto, no el que meta más bulla, no el que tenga más cosas, no el que se jacte de más cosas, no. El que está abajo. Ese es el que le importa al Señor. Y este es un llamado entonces a todo. Porque si nosotros pensamos en qué es lo que había de fondo en la iglesia de los Corintios y derechamente qué es lo que adorna toda la carta a los Corintios, es la falta de amor, hermano. Si nosotros pudiéramos decir, ¿qué le faltaba a la iglesia de los Corintios? Amor. ¿Por qué? Porque la falta de amor trae su fruto. La falta de amor, hermanos, trae su fruto. La falta de amor trae división. La falta de amor trae discrepancias. La falta de amor trae heridas. La falta de amor trae una serie de cosas que no deben estar en la iglesia. Espérense, hermanos. Y porque alguien podría decir ahí, pero apóstol Pablo, ¿sabes que yo tengo hambre? No puedo esperarlos porque yo llegué, me preparé, pero tenía hambre. Bueno, el apóstol Pablo le dice, versículo 34. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Es que yo me puedo defender, ¿no? Es que yo tengo mis argumentos para defenderme. Bueno, escóndalos, por favor. Es que tengo hambre. Bueno, coma en su casa, porque tiene que comer al lado de su hermano.
Es que no alcancé. Bueno, prepárese. Es que yo llego el día domingo, me levanto, llego apurado y llego con hambre, no alcanzo a tomar desayuno. Entonces ahí yo traigo un sándwich del Subway y como aquí al lado de mi hermano que no tiene para comer. Levántate más temprano. De eso se trata, justamente, morir a ti mismo. Es que no puedes dejar de comer en tu casa. Es que no puedo dejar de comer, yo tengo que comer los días domingos salmón, porque no tengo otro día. Comer la noche. Siempre si los cristianos tienen argumentos para decir que hay cosas que sí o sí tienen que hacerle al día de hoy. No es que otro día no puedo. Sí puedo, hermano. Es que no puedo ir a la feria otro día que el domingo. Bueno, está de martes a domingo la feria. La feria está el martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Pues. ¿Pero cuándo va la feria? El domingo. Hermanos, prepárense. Hay espacios para prepararse. Pensemos en los demás. Cuidémonos de los demás. Es cosa de disposición. Pero por sobre todo es cosa de amor. Por sobre todo, hermanos, detrás de esto hay amor. Entonces, para concluir, hermanos, el apóstol Pablo lo que quiere es corregir, hermanos, derechamente la cena del Señor. La cena del Señor como un acto solemne, sublime, precioso, especial, que no tiene nada que ver con comer juntos. Son cosas diferentes. Una cosa alimenta el cuerpo, esto alimenta el alma. No se juntan. Hay que discernirlo. Pero por lo demás, si se van a juntar a comer, coman. Pero háganlo en amor. Quizás para nosotros las aplicaciones están dadas. Ahora, en primer lugar, vamos a cenar. Cene con entendimiento, con reflexión, acérquese a este momento con solemnidad. Pero cuando sea el momento de compartir, hermanos, después de esto, el amor, morir a nosotros mismos. Primero la iglesia, primero el otro. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Amado Dios, damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos, amado, que por medio de su Santo Espíritu vaya trabajando en nuestro entendimiento. Nos ayude a comprender, Señor, cada día mejor su doctrina. Pero por sobre todo, que nos ayude a morir cada día más. A amarnos los unos a los otros. A formar nuestro carácter, Señor, parecido al de Cristo. Damos gracias por su palabra, pidiendo, Señor, que nos siga acompañando. Y que en este momento de la cena, Señor, que también presente, sin lugar a dudas, aliente de nuestros corazones. Gracias, Señor, le damos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero invitarles a cantar entonces al Señor. Himno número 8.
tiempo que hemos tenido en su presencia. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su amor y por mostrarnos, Señor, su escritura. Rogamos, Señor, que en este momento que tendremos a continuación, usted nos acompañe, Señor. Y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,